¿Las ven? Sí, ya se ven. Título valvulopatías tricúspide pulmonar. Sí, ¿verdad? Sí, no aparece el cuadro rojo. Sí, Ok, pero gracias. no aparecen en pantalla grande. Ah, ya. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, vamos a continuar con el tema de valvulopatías. Ahora siguen en tricúspide y pulmonar. Seguramente vamos a empezar con la enfermedad de la válvula tricúspide. La insuficiencia tricuspidia, esta es una incompetencia de la válvula tricúspide que promueve el movimiento del flujo sanguíneo procedente del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha durante la sístole. Su causa más frecuente va a ser la dilatación del ventrículo derecho y pues esta va a ser más frecuente que la estenosis. Además, se comenta que esta enfermedad valvular puede ser bien tolerada durante años, pero pues posee un mal pronóstico a pesar de ello. Puede estar asintomática durante mucho tiempo, pero entre más se tarde en atender o tratar, peor va a ser el pronóstico. Su etiología, bueno, se clasifica en primaria y secundaria, primaria o orgánica, secundaria funcional. La forma primaria va a ser de etiología congénita o adquirida. Entre estos, bueno, la endocarditis infecciosa, la enfermedad por fiebre reumática relacionada a valvulopatía eh, del lado izquierdo. Puede ser iatrogénica, ya sea por derivaciones de dispositivo, por biopsias, por cambio de marcapasos. Pueden ser congénitas, por ejemplo, puede ser por enfermedad de Epstein, por levotransposición de grandes arterias, y puede ser por otro tipo de causas, como por ejemplo traumatismo, por tumor carcinoide, por fármacos o por radiación. Y puede ser secundaria. Esta es la presentación más común, es el 90% de las presentaciones de insuficiencia tricuspidia. Esto es normalmente por una dilatación del anillo y a causa de una sobrecarga o un aumento del tamaño del ventrículo derecho. Puede ser principalmente por hipertensión pulmonar contramulada del ventrículo derecho, es ya sea primaria o secundaria cardiopatía del lado izquierdo. Puede ser por miocardiopatía dilatada, por dilatación anular, está principalmente asociada a fibrilación auricular, como ya lo comentaba, sobre cargas del volumen del ventrículo. Viene ahí una presentación aislada de insuficiencia tricuspidia, está asociada a fibrilación auricular, se va a presentar con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor al 60% y una presión sistólica de la arteria pulmonar menor de 50 milímetros de mercurio, sin valvulopatía del lado izquierdo, pero aislada y con válvulas de la válvula tricúspide de apariencia normal. Bueno, se puede clasificar por etapas. Entre estas se va a mencionar la etapa en que se encuentra, su definición, la hemodinámica de las válvulas, las consecuencias de hemodinámicas y los síntomas clínicos y presentación. Puede ser en etapa B, esta va a ser una insuficiencia tricuspidia progresiva. Se va a encontrar un chorro central menor al 50% en la aurícula derecha. El ancho de la vena contracta va a ser menor a 0,7 centímetros. El orificio regurgitante efectivo va a ser menor a 0,40 centímetros cuadrados y el volumen regurgitante va a ser menor a 45 mililitros. No va a haber consecuencias hemodinámicas y va a ser asintomática. La etapa C es una insuficiencia tricuspidia grave asintomática. En esta va a haber un chorro central mayor o igual al 50% en la aurícula derecha. El ancho de la vena contracta va a ser mayor a 0,7 centímetros, el orificio regurgitante efectivo va a ser mayor o igual a 0,40 centímetros cuadrados y el volumen regurgitante mayor o igual a 45 mililitros. Va a haber una señal de onda continua densa con forma triangular y una inversión de flujo sistólico de la vena hepática. El ventrículo y el aurículo derecho están encontrados dilatados con una elevación de la onda CP y va a haber presión venosa elevada, pero no va a haber sintomatología presente. Y la insuficiencia tricuspidia grave sintomática en la etapa D, va a haber un chorro central igual o mayor al 50% en la derecha, el ancho de la vena contráctil va a ser mayor o igual a 0,7 centímetros, el orificio regurgitante efectivo mayor o igual a 0,40 centímetros cuadrados y va a haber volumen regurgitante mayor o igual a 45
mililitros. Va a haber presencia de señal de onda continua densa con forma triangular e inversión del flujo sistólico de la vena hepática. Igualmente el ventrículo y la aurícula se van a presentar dilatados y con una onda elevada CB. La presión venosa, en este ya va a haber presencia de síntomas de insuficiencia cardíaca derecha, va a haber presión venosa elevada, va a haber disnea de esfuerzo, fatiga, ascitis y edema. Se comenta que los pacientes sintomáticos con insuficiencia tricuspidia grave en estadio D tienen síntomas de fatiga, que bueno, ya lo comenté. El daño en órganos terminales como insuficiencia hepática e insuficiencia renal es una consecuencia adversa del estadio D que afecta notablemente la supervivencia, y la gravedad de la insuficiencia tricuspidia puede ser dinámica y depender de los cambios en la precarga y la presión pulmonar. Bueno, aquí está la fisiopatología. Disculpen la alta calidad de la imagen. Esto puede ser, como dije, secundaria por enfermedad pulmonar o por fibrilación auricular crónica. En estos casos, pues la enfermedad pulmonar que se presente va a producir a la larga una hipertensión pulmonar, seguido de una dilatación y disfunción del ventrículo derecho, y a su vez una dilatación del anillo tricuspidio, terminando en una insuficiencia tricuspidia funcional. Igualmente por fibrilación auricular crónica va a causar dilatación del anillo y una insuficiencia, y cuando está relacionado a enfermedades valvulares del corazón izquierdo, ya sea por disfunción del ventrículo izquierdo o enfermedad valvular mitral o enfermedad coronaria, va a producir ya sea estenosis o insuficiencia mitral, aumentando la presión en la aurícula izquierda, y pues esto a través de pues el daño retrógrado que hay, va a haber una hipertensión pulmonar, una dilatación y disfunción del ventrículo, dilatación del anillo, terminando en una insuficiencia tricuspidia funcional. ¿Sí? Gracias, doctor. Me interesa mucho que vean este diagrama y lo analicemos. Vean cuáles son las enfermedades que van a producir insuficiencia tricuspidia funcional. ¿Y qué significa insuficiencia tricuspidia funcional, doctor? Donde está afectada el ventrículo derecho. ¿Y la válvula? Y hay dilatación del anillo. Ok, ¿y la válvula cómo se encuentra? ¿Dañada o no dañada? No, no está dañada. Bien, entonces, tengo una válvula tricúspide no dañada, sana, normal, pero que una consecuencia en el ventrículo derecho que dilató el ventrículo derecho y por lo tanto también dilató el anillo de inserción de la válvula tricúspide. Y al dilatarlo, produce una insuficiencia tricuspidia funcional. ¿Qué enfermedades pueden dar esto? Pues la fibrilación auricular crónica, la enfermedad pulmonar. ¿Qué tipo de enfermedad pulmonar? Pues la hipertensión pulmonar de la cual hablamos ayer. Hipertensión pulmonar. ¿Sí? La enfermedad coronaria puede producir insuficiencia mitral, la disfunción del ventrículo izquierdo, insuficiencia mitral. La enfermedad de válvula mitral también puede producir insuficiencia mitral o estenosis mitral. Juntas van a aumentar la presión de la aurícula izquierda, o sea, van a tener hipertensión, aumenta la presión histólica final del ventrículo izquierdo o directamente de la aurícula, ¿sí? Y al aumentar la presión de la aurícula, pues entonces viene también la hipertensión pulmonar, aumento del tamaño de la aurícula, fibrilación auricular, vean, todo lo que aumenta el tamaño de la aurícula produce aurícula izquierda. ¿Qué produce? Todo lo que me haga grande la aurícula izquierda, ¿qué manifestación me produce, doctores? ¿Mm? Necesito que me recuerden eso siempre que lo tengan en mente. Todo lo que aumente el tamaño de la aurícula izquierda, que la haga crecer, me produce fibrilación auricular. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier valvulopatía que aumente el tamaño de la aurícula izquierda produce fibrilación auricular. Por eso,
la estenosis mitral y la insuficiencia mitral, que hacen crecer las aurículas de forma muy importante, producen fibrilación auricular. Otra enfermedad que puede aumentar el tamaño de las aurículas, cardiomiopatía restrictiva, dependiendo de cuál sea, si la derecha, la izquierda o la global. Aumenta las aurículas, y no nada más que aumente las aurículas, cuando también dilata la aurícula derecha también se produce fibrilación auricular, aunque más frecuentemente la aurícula izquierda. Teniendo eso, que hay dilatación auricular, dilatación del anillo tricuspidio, pues entonces esa dilatación le produce una insuficiencia tricuspidia funcional. Y vean, presión pulmonar produce dilatación y disfunción del ventrículo derecho con dilatación del anillo tricuspidio y produce insuficiencia tricuspidia funcional. Finalmente, a lo que voy es que las enfermedades pulmonares, la enfermedad coronaria, la enfermedad valvular, todo lo que aumente el tamaño de la aurícula izquierda, todo lo que aumente el tamaño del ventrículo derecho, ¿sí?, y dilate el anillo, produce insuficiencia tricuspidia funcional. ¿Qué es la más frecuente, doctores? Esa es la más frecuente, insuficiencia tricuspidia funcional. ¿Van a ver una enfermedad de Epstein? Ocasionalmente. ¿Saben cuántas enfermedades de Epstein he visto en toda mi vida? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuántas creen? 10. No, son muchas, doctora. 4. Siguen siendo muchas. Una o dos. Ninguna. Una sola paciente con enfermedad de Epstein. Una paciente. ¿Sí? Y obviamente el diagnóstico es muy sencillo, ¿verdad? O sea, cuando la ven dicen, no, usted tiene enfermedad de Epstein. Más adelante vamos a ver qué es enfermedad de Epstein. Pero son raras las causas, ¿verdad?, congénitas. Son más bien las causas adquiridas, que son como consecuencia, como dijo su compañero, de problemas del corazón izquierdo, que llegan al corazón derecho y que dilatan el ventrículo derecho, dilatan el anillo y por eso insuficiencia tricuspidia. ¿De acuerdo? O sea, por eso dijimos que la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca derecha es la izquierda. ¿Ok? Adelante, doctor. Ya teniendo en cuenta esto, sí, dígame, doctor. No, que decía que si todavía me escuchaba. ¿Mm? No, preguntaba que si todavía me escuchaba. Sí, adelante. Bueno, clínica o signos y síntomas en insuficiencia tricuspidia. Aunque se comentaba que normalmente es sintomática y solo presenta síntomas en su forma grave, van a ser estos de insuficiencia cardíaca derecha. Se va a presentar el reflujo hepatoyugular, se va a poder resultar un soplo regurgitante diastólico en el mesocardio, va a haber edema de miembros inferiores y normalmente aquellos pacientes que se detectan de manera temprana van a llegar con las signos de artritis, pero aquellos que no estén controlados o presenten la entidad de manera crónica van a llegar con anasarca, así. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué, doctor, aparecen los síntomas? ¿Por qué le da insuficiencia cardíaca derecha al paciente? O más bien, ¿por qué tiene esos signos de edema, anasarca, ascitis? Y ese edema de miembros inferiores que es difícil de quitar, o un reflujo hepatoyugular, con infección yugular, vean aquí, importante. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo del edema periférico? Insuficiencia cardíaca. Vaya, Es el aumento de la presión venosa. A ver, otra vez, repíteme lo último que dijiste. Aumento de la presión venosa. Sistémica, muy bien, doctor. Aumento de la presión venosa sistémica. Entonces, cuando hay insuficiencia tricuspidia, la presión del ventrículo derecho, que no es poquita, debe tener 25, y si tiene presión pulmonar, puede tener como 35, 40, 50 milímetros, se transmite al sistema venoso y eso hace que se impida el retorno venoso en forma adecuada. Y al impedir el retorno venoso, pues entonces los líquidos se empiezan a acumular en todo el sistema venoso periférico, empezando con los sitios de declive,
edemas inferiores, ascitis, ¿sí? En regiones como escroto, vulva, en la mujer, que puede ser en forma importante el edema, cuando ya el edema ha sido muy ascendente, o sea, empieza en los pies, ya va en los muslos, llega ya a la pelvis, donde precisamente produce esos síntomas, y después sube hacia el abdomen, que produce ascitis, hepatomegalia, en algunas ocasiones esplenomegalia. Ya para entonces ya tienen incursión yugular, reflujo hepatoyugular, etc. Entonces recuerden eso, y si está acostado, tienen que buscar en las partes de la espalda, en la parte posterior de la espalda, donde ahí se puede acumular el líquido que no vemos fácilmente. Ok, adelante, doctor. Ahora sí, dígame. Entonces, los síntomas de estos pacientes son edema generalizado. Insuficiencia cuspidia es igual a edema generalizado, ¿sí? Que son datos de insuficiencia cardíaca derecha, ¿verdad? Adelante, doctor. El diagnóstico va a ser principalmente por ecocardiografía transtorácica. Esta puede distinguir una insuficiencia tricuspidia primaria de una secundaria. En la insuficiencia tricuspidia primaria van a presentarse las válvulas anormales, y en la insuficiencia secundaria van a haber presencia de válvulas normales. Además, puede definir cualquier enfermedad valvular o miocárdica del lado izquierdo asociada y proporcionar una estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar. En insuficiencia tricuspidia primaria, normalmente la etiología puede identificarse a partir de anomalías específicas de la estructura de la válvula, y en la insuficiencia tricuspidia secundaria debe medirse el grado de dilatación del anillo, la dimensión y la función del ventrículo derecho y el grado de deformación de la válvula. Aquí están los criterios. Okay. ¿Sí? Bien, sí, o sea, en la primaria hay que ver la etiología, qué anomalía es, qué es Einstein, si tuvo endocarditis, ¿verdad? O si tiene stenosis cuspidia por fiebre reumática. Recuerden que la fiebre reumática también daña la válvula tricúspide. Recuerden eso. Y ya cuando son secundarias, pues hay que medir más que nada, pues no vamos a encontrar un daño en la válvula, vamos a ver más que nada el tamaño del anillo. ¿De acuerdo? En el eco. Adelante. Y aquí están los criterios ecocardiográficos para la definición de la insuficiencia que se presentan en la guía europea. Se presentan criterios cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. Los cualitativos mencionan la morfología valvular, se van a presentar anomalías, rotura o defectos de captación grande. El chorro de reflujo regurgitante va a ser un chorro central muy grande o chorro excéntrico que incide en la pared. Y la señal Doppler del chorro regurgitante va a ser densa, triangular, con un pico prematuro, un pico menor a 2 metros por segundo en la insuficiencia tricuspidia masiva. Los criterios semicuantitativos van a considerar una anchura de vena contracta mayor a 7 milímetros o igual. El flujo venoso invertido va a ser un flujo sistólico invertido en venas hepáticas. El flujo de entrada va a ser una onda E dominante mayor o igual a 1 metro por segundo. Y bueno, en otros criterios se considera el radio PISA mayor a 9 milímetros. Los criterios cuantitativos van a considerar un área efectiva del orificio regurgitante mayor o igual a 40 milímetros, un volumen regurgitante de mililitro por latido mayor o igual a 45, y bueno, en caso de, bueno, va a aprender dilatación de cámaras o vasos, esto es el ventrículo, la aurícula derecha y la vena cava inferior. Se comenta que la resonancia magnética cardíaca, si está disponible, es un método preferido para la evaluación del tamaño y función del ventrículo derecho, además de que es una técnica de referencia para evaluar volúmenes y funciones del ventrículo derecho. El cateterismo cardíaco, aunque no es necesario para el diagnóstico de la insuficiencia tricuspidia o para estimar su gravedad, se debe practicar en pacientes en quienes se esté considerando la cirugía solo de la válvula tricúspide, para evaluar parámetros hemodinámicos y en particular la resistencia vascular pulmonar. El tratamiento médico. Se comenta que el tratamiento médico, la terapia con diuréticos, trata la congestión sistémica en pacientes con insuficiencia tricuspidia sintomática grave, y que las terapias médicas para el manejo de la insuficiencia tricuspidia grave en estos estadios C y D son limitadas. La atención debe centrarse en etiologías subyacentes en pacientes con insuficiencia tricuspidia secundaria,
y la reducción de presión de la arteria pulmonar y resistencia vascular pulmonar con modulares pulmonares específicos puede ser útil para reducir la poscarga del ventrículo derecho y la insuficiencia tricuspide secundaria en pacientes seleccionados con hipertensión pulmonar. Bueno, estos son unos datos importantes de la intervención quirúrgica. Se comenta que para determinar el tratamiento adecuado hay que diferenciar claramente la insuficiencia tricuspide secundaria de la primaria. Al igual que la insuficiencia mitral, la insuficiencia tricuspidia primaria requiere la intervención en una fase temprana, esto para evitar el daño secundario al ventrículo derecho asociado al mal pronóstico. En la mayoría de los casos, la insuficiencia tricuspidia secundaria debe tratarse al mismo tiempo que la cirugía de las válvulas izquierdas. Cuando se considere cirugía aislada de la insuficiencia tricuspidia secundaria, después de cirugía valvular izquierda, hay que evaluar detenidamente la enfermedad subyacente, las condiciones hemodinámicas pulmonares y la función del ventrículo derecho. El esquema de tratamiento de insuficiencia tricuspidia de la Guía Europea, con recomendaciones de acuerdo a si es insuficiencia tricuspidia primaria y secundaria. Primeramente, en el esquema se hace la pregunta si es necesaria la cirugía de las válvulas izquierdas, ya sea sí o no. En caso de que no, se debe evaluar el tipo de insuficiencia tricuspidia, ya sea secundaria grave o primaria grave. En caso de que sea una insuficiencia tricuspidia secundaria grave, se debe considerar si hay ausencia de disfunción grave del ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, o hay hipertensión pulmonar grave. En caso de que no, se indica el tratamiento conservador. En caso de que sí haya presencia, se debe considerar si hay síntomas marcados. En caso de que no haya síntomas marcados, se debe de preguntar si hay síntomas, si no hay síntomas, o si hay síntomas leves pero con dilatación o disfunción progresiva del ventrículo derecho. En caso de que no, se indica el tratamiento conservador, y en caso de que se presenten, se va a indicar la reparación de la válvula, y en caso de que no se pueda, un reemplazo de la válvula tricúspide. Ahora que, si en caso de que no haya ausencia, en que haya ausencia de disfunción grave del ventrículo derecho, izquierdo, hipertensión pulmonar grave y haya síntomas marcados, igualmente se va a indicar la reparación valvular. En caso de que sea insuficiencia tricuspidia primaria grave y hay sintomatología, síntomas marcados, también se indica reparación valvular o reemplazo. Ahora que si al inicio es necesaria la cirugía de válvulas izquierdas, se debe considerar qué tipo de insuficiencia tricuspidia es, si es insuficiencia tricuspidia secundaria de leve a moderada o insuficiencia tricuspidia primaria o secundaria graves. En caso de insuficiencia tricuspidia secundaria de leve a moderada, se debe considerar si hay dilatación del anillo del anillo tricúspide o signos recientes de insuficiencia cardíaca. En caso de que no, pues no se indica la cirugía. En caso de que si haya dilatación o signos recientes de insuficiencia cardíaca, igualmente se pasa a cirugía, preparación de válvula tricúspide o reemplazo. Y en caso de que haya cirugía de válvulas izquierdas y el tipo de insuficiencia tricuspide sea primaria o secundaria grave, se pasa directamente también a reparar las válvulas tricúspide. Eso se comenta en las recomendaciones. Estas respuestas se dividen en insuficiencia tricuspidia primaria y secundaria. La Bien. cirugía. ¿Sí? Bien, doctores, vean ustedes qué es lo primero que preguntan en el tratamiento de la insuficiencia tricuspidia. ¿Qué es lo primero que preguntan? Si se va a hacer cirugía también de válvulas izquierdas. Ok, si es necesaria la cirugía de las válvulas izquierdas. ¿Por qué? Porque recuerden la fisiopatología. La mayor parte de las insuficiencias tricuspidias empieza con problemas de las válvulas del lado izquierdo, la mitral principalmente, pero también puede ser la aórtica. La estenosis aórtica severa que puede producir hipertensión arterial pulmonar grave, severa. Entonces, yo necesito ver que las válvulas del lado izquierdo estén normales o no. Si sí están dañadas y si es necesaria operar las válvulas izquierdas, entonces debo ver si es necesario también operar las válvulas derechas. Si la insuficiencia tricuspidia ya es grave, pues la llevo también a cirugía del lado derecho cuando haga la del lado izquierdo. Pero si la insuficiencia tricuspidia es moderada y tiene dilatación ya de la aurícula izquierda, o signo reciente de insuficiencia cardíaca derecha, pues entonces sí la llevo también a reparación junto con las izquierdas. Pero si no es necesario
operar el lado izquierdo del corazón, yo debo saber si es necesario operar únicamente el puro lado derecho del corazón. Cuando tengo una insuficiencia primaria grave, con síntomas muy marcados, pues realmente tengo que operar el lado derecho, exclusivamente el puro lado derecho, ¿sí? Pero si tengo síntomas leves, pues entonces le doy tratamiento conservador, o no hay dilatación en función del ventrículo derecho, pues yo tratamiento conservador, pero el tratamiento conservador puede cambiar y llega un momento en que esos síntomas ya no son tan leves y tengo que llevarlo a cirugía. ¿Ya entendimos eso? Entonces, paciente con problemas de las válvulas mitral o aórtica, que se va a operar y también se opera la tricúspide. O pacientes únicamente con problemas tricuspidios y que se tiene que operar exclusivamente de la válvula tricúspide. ¿De acuerdo? Y ese es el algoritmo de la Sociedad Europea de Cardiología. Y vean cómo algunos, aunque son clase 1, todos son nivel de evidencia C. Todos son C, porque no hay una evidencia, no hay tantos pacientes como para hacer cirugías de tricuspides verdad por mayor. Adelante. Bueno, las complicaciones de la cirugía, la complicación más común inmediatamente después del reemplazo valvular quirúrgico es la fibrilación auricular postoperatoria. Esta ocurre hasta en 1/3 de los pacientes dentro de los 3 meses posteriores a la cirugía. Y las complicaciones más comunes inmediatamente después del reemplazo valvular quirúrgico. Ah, caray, se puso 2 veces. Bueno, para que lo recuerden. Bueno, sí, además de también lo que ya se mencionaba antes de la elección del tipo de válvula que se utiliza. Y pues, ok, tipo de válvula, ¿qué válvula le ponen? es bueno, yo vi un tipo de cirugía en la que se colocaba un anillo. Era válvula mecánica. Primero se puede hacer la reparación de la válvula, doctor. Se le pone un anillo valvular, el puro anillo, ¿sí? A ver, recuerden ustedes, cuando hacen ustedes una bolsa de tela, y le hacen un doblez, y ese doblez lo cosen y le meten por ahí un hilo, no es un hilo, es una especie de tela, ¿verdad? Una especie de cordón, y ese cordón lo amarran y lo jalan. ¿Qué pasa con el tamaño de la boca de la cartera o lo que hayan hecho? ¿Qué pasa cuando lo empiezan a jalar? Disminuye. Disminuir el tamaño. Bueno, es lo mismo. Aquí le ponen un anillo, se lo cosen alrededor y lo aprietan de tal manera que vuelve nuevamente a cerrar el agujerito y las válvulas vuelven a coaptar. Recuerden, si el paciente tiene hipertensión arterial pulmonar, es difícil que se haga la cirugía. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es disminuir la presión arterial pulmonar. Si no, nuevamente me va, aunque le ponga un anillo, me lo va a volver a romper o a dilatar. Si no importa qué le ponga, si la presión es mucha, rompe las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, mi objetivo es manejo de la hipertensión arterial pulmonar, y es por eso la insistencia de que ustedes vean, ¿sí?, cómo se debe manejar la hipertensión arterial pulmonar o cómo debemos evitar que llegue el paciente a hipertensión arterial pulmonar. ¿De acuerdo? Adelante, doctor. Sí, continúan con estenosis. Hola, buenos días compañeros. Soy Ramírez Mendoza, Hugo Alberto Rey, y hoy vamos a comenzar con el tema de estenosis tricuspidia. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, faltaron unas imágenes. Antes de... No, dale la siguiente, por favor. Creo que están en la siguiente. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre generalidades de la válvula tricúspide. En este caso, al hacer referencia a la válvula tricúspide, estamos hablando de la válvula auriculoventricular derecha. Está en el lado dorsal derecho del corazón, esto en la porción superior del ventrículo derecho.
La función de la válvula es evitar el reflujo, la regurgitación de manera retrógrada de la sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha durante la contracción ventricular derecha, también conocida como sístole. Hablando un poco sobre su estructura, suele tener 3 valvas. Estas son las valvas anterior, posterior y septal. Cada valva está conectada mediante cuerdas tendidosas a los músculos papilares, el anterior, el posterior y el septal, estos localizados en el ventrículo derecho. Las válvulas tricúspide también pueden aparecer con 2 o 4 valvas y su número puede cambiar durante el periodo de vida del paciente. La función principal de la válvula tricúspide es una válvula unidireccional. Esta se cierra durante la sístole ventricular para evitar la regurgitación de la sangre del ventrículo derecho hacia la cavidad de la aurícula derecha. Se abre durante la diástole ventricular, permitiendo que la sangre fluya desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. El flujo de la sangre también se conoce como regresión o regurgitación tricuspidia. La regurgitación tricuspidia puede resultar en el aumento de la precarga del ventrículo. Esto porque la sangre que regresa de la aurícula se agrega al volumen de la sangre que debe de ser bombeada de vuelta al ventrículo derecho durante el siguiente siglo de la diástole ventricular. El aumento de la precarga del ventrículo derecho durante un periodo de tiempo prolongado puede conducir al agrandamiento del ventrículo derecho en un proceso de dilatación que puede progresar a una insuficiencia cardíaca derecha, esto si no se corrige el defecto. Hablando sobre sus trastornos, la regurgitación de la válvula tricuspidea no es tan rara. Las válvulas infectadas pueden provocar endocarditis. En los consumidores esto se ve en epidemiología de drogas intravenosas. Los pacientes que se inyectan narcóticos u otras drogas por vía intravenosa pueden introducir una infección. Esto se ve con mayor incidencia con el Staphylococcus aureus. En los pacientes que no tengan estos antecedentes, la endocarditis es más frecuente en el lado izquierdo. Ahora, ¿le puedes regresar uno, por favor? Hablando sobre generalidades, la estenosis tricuspidia es un estrechamiento del orificio tricúspide que obstruye el flujo de sanguíneo procedente de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Casi todos los casos son secundarios a fiebre reumática. Los síntomas incluyen molestias en el cuello debido a la sensación de aleteo, fatiga, piel fría y molestias en el cuadrante superior derecho del abdomen. Las pulsaciones yugulares son predominantes y suelen auscultarse un soplo presistólico en el borde esternal izquierdo, esto a la altura del cuarto espacio intercostal. Cuando se incrementa el cual se incrementa durante la inspiración. El diagnóstico se confirma con ecocardiografía. La estenosis tricuspidia suele ser benigna y no requiere tratamiento específico. Estoy hablando sobre el tratamiento quirúrgico, pero los pacientes sintomáticos pueden beneficiarse con la cirugía. Esto dependiendo de las características anatómicas y funcionales. Van a dar diferentes sistematologías y dependiendo de la intensidad de los síntomas y de los signos, va a haber una decisión diagnóstica si el tratamiento va a ser un tratamiento conservador, ya sea farmacológico o un tratamiento quirúrgico. Ahorita lo vamos a ver más adelante en un algoritmo que tengo preparado. La estenosis tricuspidia casi siempre es secundaria a fiebre reumática. Casi siempre viene acompañada con una insuficiencia mitral, esto hablando como estenosis mitral. Rara vez la estenosis tricuspidia se debe al lupus eritematoso sistémico, aunque también se puede deber a otras causas como mixoma de la aurícula derecha, malformaciones congénitas y tumores metastásicos. La aurícula derecha se hipertrofia y se distiende. Esto hace que en consecuencias aparezcan secuelas de una insuficiencia cardíaca inducida por una cardiopatía derecha. Aunque no se nota una disfunción marcada del ventrículo derecho, el cual permanece pequeño y se llena en forma insuficiente porque no va a haber un paso correcto de la sangre de la aurícula al ventrículo. Se tiene en consideración la fibrilación auricular, aunque no es un signo muy común una sistematología muy común de esta patología. Hablando sobre su epidemiología, esta enfermedad es relativamente infrecuente, esto en los Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, en regiones tropicales, sobre todo en Asia y en Latinoamérica, la incidencia es mayor. Tiene mayor predilección por las mujeres,
que por los hombres y por lo general se encuentra asociada a la estenosis de la válvula mitral. Hablando sobre su etiología, las causas principales de la tricúspide son la enfermedad del corazón secundarias a una fiebre reumática. Otras causas menos comunes de la estenosis tricúspide son tumores en las válvulas y rara vez ciertas enfermedades congénitas del corazón. Hablando de estas como un ejemplo, la atresia tricúspide. Otras causas menos comunes son el síndrome carcinoide, endocarditis, fibrosis endomicárdica, lupus eritematoso y mixoma de la aurícula derecha. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Aquí vemos unas imágenes que son representativas. Dale a la siguiente. Ahora hablando sobre los signos y síntomas, los únicos síntomas de la estenosis tricúspide grave son una sensación de molestia en el cuello. Esto es un signo similar a un aleteo. Estas son causadas por las ondas alfas gigantes del pulso yugular. También encontramos fatiga y piel fría. Estos dos síntomas son consecuencias a la disminución del gasto cardíaco en donde se va a encontrar el paciente. Y pues va a haber también molestias en el cuadrante superior derecho del abdomen. Esto se relaciona por la hepatomegalia, que es secundaria al aumento de la presión venosa sistémica. Le puedes dar a la siguiente. El signo visible principal es una onda alfa gigante parpadeante en el valle y gradual de las venas yugulares. También puede hallarse una distinción de las venas yugulares que aumenta con la inspiración. Esto se conoce como el signo de Kussmaul. La cara también puede adoptar un color oscuro y las venas del cuello dilatarse cuando el paciente está en decúbito dorsal, hablando de ello como el signo de sufusión. También puede verse congestión hepática y edema periférico. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Aquí vemos el signo de Kussmaul. Estaría mejor que fuera un video, pero no encontré no lo encontré y no lo pude poner en la diapositiva. Dale a la siguiente, por favor. Hablando sobre la auscultación, las dos cosas principales que vamos a encontrar es un chasquido de apertura suave y un fremito mesodiastólico con acentuación presistólica. En la auscultación, la estenosis tricúspide suele ser inaudible, pero puede producir un chasquido suave de apertura y un soplo mesodiastólico intenso en la acentuación presistólica. El volumen del soplo aumenta y su duración se prolonga con maniobras que incrementen el retorno venoso. Esto, por ejemplo, es el ejercicio, la inspiración, la elevación de las piernas y también la maniobra de Müller. Y disminuyen así como su duración cuando se aplican maniobras que reducen el retorno venoso. La posición de pie es un ejemplo de ella y la maniobra de Valsalva. Los signos de la estenosis tricúspide a menudo coexisten con la estenosis mitral y son menos prominentes que los anteriores. Por eso tenemos que conocer tanto la patología de la estenosis mitral como la estenosis tricúspide para hacer un diagnóstico preciso de las dos patologías si llegan a coexistir, porque sus signos se pueden solapar unos con otros. Bueno, más común, la estenosis mitral suele solapar la estenosis tricúspide. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Dale a la siguiente. Hablando sobre el diagnóstico, este se da principalmente por ecocardiografía, aunque hay otros métodos se da principalmente por la sistematología, sin embargo se requiere una ecocardiografía. También hay otros métodos para diagnosticarlo o para ayudar al diagnóstico, como el gradiente anterógrado transvalvular promedio, el cual tiene que ser mayor a 5 milímetros de mercurio. El diagnóstico de la estenosis tricúspide se sospecha por los antecedentes y el examen físico. Además, se confirma, como lo estábamos llamando, por ecocardiografía Doppler, el cual muestra un gradiente de presión a través de la válvula tricúspide. La ecocardiografía bidimensional revela el engrosamiento de las valvas, con disminución de la movilidad y el aumento del tamaño de la aurícula derecha. Estos signos nos van a ayudar a hacer un diagnóstico integral de la estenosis tricúspide. Ahora, hablando sobre la estenosis tricúspide grave, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Hablando sobre la estenosis tricúspide grave, esta se caracteriza, como ya lo habíamos hablado, por un gradiente anterógrado transvalvular promedio mayor de 5 milímetros de mercurio.
En el electrocardiograma puede mostrar un aumento del tamaño de la aurícula derecha fuera de la porción para la hipertrofia del ventrículo derecho y unas ondas P altas picudas, esto en las derivaciones inferiores y en la B1 precordial. La radiografía de tórax puede revelar una vena cava superior dilatada y un aumento de tamaño de la aurícula derecha, esto señalado por el agrandamiento del borde cardíaco derecho. Hablando sobre las enzimas hepáticas, aumentan debido a la congestión hepática pasiva. Esto es un signo secundario, sin embargo es importante revisarlo porque se está hablando de otra sistematología y otros síntomas y signos que puede presentar el paciente. Rara vez se debe un cateterismo cardíaco para evaluar la estenosis tricúspide. Cuando se usa un cateterismo, esto por ejemplo para evaluar la anatomía coronaria, suele identificarse un aumento de la presión de la aurícula derecha, con descenso lento durante la protodiástole y agrandamiento de la presión diastólica a través de la válvula tricúspide. Muy bien, doctor. ¿Sí me están oyendo? Sí, sí. Yo creo que lo dejamos aquí temporalmente porque ya se acabó el tiempo. Sí, continuamos el día de mañana. Ok. ¿Faltan muchas transparencias? Falta tratamiento, aunque vi varias guías, sin embargo, en realidad la estenosis tricuspidia pues no tiene mucho, Tratamiento no. no es un tema muy largo, sin embargo, simplemente voy a diferir de cómo saber si se da un tratamiento farmacológico a un tratamiento quirúrgico, que viene un algoritmo en la GPC mexicana. Bien, me parece bien. Entonces, mañana continuamos y vemos pulmonar. Ya vamos a ver tricuspidia, vamos a ver pulmonar. Y hacemos un repaso de la estenosis aórtica que quedó pendiente. ¿Ok? Bien, esto es hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Buen día. Mañana.